verme yo. Y bueno, primero que nada, ¿cierto? Desearle un muy buen día, una buena jornada y una muy buena semana, ¿cierto? Qué rico empezar con matemáticas. Lo que vamos a ver entonces vendría a ser los temas del límite que viene a ser nuestra segunda unidad, ¿ya? Y para ello entonces vamos a entender la noción o qué comprendemos nosotros como límite para ir trabajándolo desde la gráfica también. Y después dentro de ello vendríamos a ver su cálculo, que no sé si alcanzaríamos hoy día a calcular un poquito el límite, ensayar, pero ya vendría a ser lo que es el miércoles, ¿ya? Así que me cambio mi camarita. ¿Lo voy a esperar entonces? Un momento. Ahí sí. Ya, ¿se ve? Bueno, espero que se vea bien, insisto, si es que en algún momento no se ve bien, por favor activa lo que es el micrófono. Me dice, profe, no se ve bien, porque ver el chat, bueno, hay veces que veo que me llega un mensaje, como hay veces que no. ¿Ya? Bueno, primero que nada, el tema del límite tenemos que entender qué es lo que se entiende límite desde su concepción de la definición, ¿cierto? Ya sea en un diccionario, en la RAE, en Google, ¿sí? Lo mejor que puede encontrar, ¿cierto? Que desde su definición, y tal cual lo dice ahí, ¿cierto? Límite va a ser un punto o línea que señala el fin o término de una cosa, donde suele indicar, ¿cierto? Un punto que no puede o no debe sobrepasarse. Ya, por ejemplo, dicen, no sé, como el área limítrofe de Peñaflor, onda, tú vas a llegar a un punto en donde después no tendrías que salir de Peñaflor, sino estarías pasando lo que es otra comuna, ¿cierto? Entonces, el límite te va a marcar como hasta aquí llegarías, o hasta aquí no podrías sobrepasar. Quizás, no sé, por la baranda de un barranco sería una muy buena expresión de lo que es límite. Onda, no pases de lo que es el barranco, porque si lo pasas te puedes caer, ¿sí? Ahora, desde lo intuitivo, ¿cierto? Sin burlarse de mi dibujo, bien pareció lo que era la paradoja de Zenón, ¿sí? Déjenme admitir a su compañero. ¿Ya? Nos dice lo siguiente la imagen. Imagina que la persona del dibujo, ¿cierto? Le dicen avanza siempre a la mitad del camino. Y aquí entonces yo les preguntaría, chiquillos, ¿llegará en algún momento esa persona al balón? ¿Hacia dónde tendería a ir lo que esta persona o cuál sería su finalidad o su fin? ¿Ya? Y para ello entonces, si nosotros tenemos esta imagen, una cierta distancia que separa a esta persona del balón, y nos dice, avanza siempre a la mitad. ¿Tú crees que esa persona llegaría en algún momento al balón? Veamos, ¿cierto? Por ejemplo, si me dice que avanzo a la mitad, bueno, aquí avanzo, ¿cierto? Una gran parte del recorrido, llegaría hasta este punto, ¿sí? Visualmente, eso vendría a ser nuestra mitad. Ya, perfecto. La persona avanza hasta este punto. Luego nuevamente le dices, pero sigue avanzando hasta la mitad. ¿Ya? La mitad del recorrido o la mitad de lo que te queda. Ya, perfecto. Entonces, la mitad entonces desde a donde está la persona hacia el balón vendría a ser este punto de acá, ¿cierto? Bien, perfecto. Entonces ya avanzamos otra mitad. Y aún así sigues avanzando lo que es la mitad. Por lo tanto, avanzarías quizás hasta este punto, ¿cierto? Y ya la persona estaría ubicada acá, muy cerca del balón para nosotros visualmente. Y nuevamente, le dices avanza la mitad, perfecto, llega hasta acá. Avanza la mitad, llegaría hasta acá, ¿cierto? Y avanzas nuevamente la mitad y la mitad y la mitad. A lo que voy, chiquillos, es, ¿esa persona llegaría al balón? ¿Llegaría a la posición donde está el balón? Desde lo intuitivo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Llega o no llega? A ver, aquí me gustaría saber qué piensan. En teoría, ¿cierto? No es que llegaría. Ahora, estaría tan cerca que casi uno cree que está rozando al balón. Pero necesariamente, como avanza la mitad, ¿cierto? En ningún momento quedaría en la posición de lo que es el balón. El balón está en un punto y esta persona se acerca tanto, pero tanto, que de hecho vendría a ser su vecino. Y después quizás uno diría, ah, no avanzo nada prácticamente. Pero aún así tienes un mínimo avance, un minúsculo avance, de tal forma en que te tiendes a acercar a lo que es el balón, ¿ya? Y para nosotros es súper importante cuando nosotros hablamos de tender y cuando hablamos del fin, porque nuestra finalidad o nuestro fin, en este caso vendría a ser el balón, y ese es nuestro límite. Nosotros nunca vendríamos a pasar al balón. Y lo que hace esta persona es tender hacia el balón, es decir, tender hacia lo que es su límite. Por lo tanto, se va acercando, pero en sí no llega nunca a ese punto, ¿ya? De hecho, usted observará, ¿cierto?, de que en este punto ya es prácticamente vecino,
Pero si usted hiciera un zoom con una lupa, ¿cierto? Esto se volvería a agrandar y volverías a hacer este proceso infinitas veces. Ahora, quizás estos dibujos ya serían un poco más grandes porque es un tamaño escala. Pero aún así, tú tiendes a acercarte a lo que es el balón, aun cuando no llegas a la misma posición del balón. Insisto, llegarías a ser su vecino. Llegarías a estar casi rozando lo que es el balón, pero en ningún momento llegarías a la posición del balón. Solamente tiendes a acercarte al balón. ¿Ya? Por eso es que en este momento yo les pregunto, ¿llegará en algún momento al balón? Bueno, llegará a ser vecino quizás, pero en ningún momento llegará a su posición. Y la persona tiende a ir hacia donde está el balón, por lo tanto, como el balón es su límite y en ningún momento lo va a pasar, entonces la persona tiende a ir a ese límite. Y esa es su finalidad en este caso. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar matemáticamente, ¿cierto? Con lo que es el límite. ¿Ya? Nosotros vamos a tender a llegar tanto como queramos a lo que es nuestro punto límite, pero nos vamos a acercar, acercar y acercar, pero créame que en ningún momento vamos a tomar su posición. Simplemente vamos a hallar valores o distancias más pequeñas de tal manera de ser su vecino. ¿Sí? Entonces, dadas las circunstancias, ¿cierto? La persona tiende a llegar al balón, quien es su límite, pues no lo va a pasar. ¿Ya? Ahora, acá la idea es ir acotando el camino, es generar un intervalo o una cota pequeña que es cercano al límite o al valor al que se tiende. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La idea de cortar el camino, por ejemplo, mientras más corto sea el camino, más cerca tendería yo de estar de nuestro límite. ¿Ya? Por eso es que yo le coloqué acá lo que es un intervalo o una cota, porque, por ejemplo, si esta distancia, no sé, mide 16, ya, ¿por qué no mejor partimos con una distancia 8 y ya estás mucho más cercano a lo que es tu límite? O quizás no 8, sino que de inmediato 4. Ya, acá tenemos 4 cuadraditos, ¿cierto? Por lo tanto, me tendería a acercar a una distancia o a un intervalo mucho más cercano aún de lo que es nuestro límite. Eso es, chiquillo, desde lo intuitivo cuando nosotros vamos a hablar de límite. Ya vamos a hablar de una tendencia, de un valor que se está acercando a algo que va a ser muy, pero muy cercano, prácticamente a su vecino, casi lo está rozando, pero en ningún momento va a tomar su posición. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de que yo quiero que ustedes entiendan cuando hablemos de límite y cuando hablemos de tender hacia el límite. Y para ello, entonces, yo les pregunto, chiquillos, ¿se comprende cuál va a ser la noción de tender hacia un punto y cuál va a ser nuestro límite? ¿Sí? Aquí yo les pido entonces si me reaccionen con el dedito para saber de que estamos hablando, ¿cierto?, de lo que es la misma sintonía. Y si hay algo que yo haya dicho de que todavía no se comprenda, por favor active el micrófono y me dice, profe, igual, estoy un poco confundido. ¿Ya? Pero insisto, básicamente el límite va a ser nuestro punto final, por así decirlo, a donde nosotros vamos a ir, vamos a tender a llegar. ¿Ya? Tender, esa tendencia va a ser la acción de acercarse tanto como uno quiera. ¿Sí? Perfecto. Teniendo esa idea, entonces, mi intención ahora quizás es llevarlo a lo que es la recta numérica o la gráfica, porque es mucho mejor entender lo que es la gráfica, primero para después pasar a lo que es, ¿cierto?, lo numérico. Y para ahí entonces voy a compartir pantalla esperando que no se me pegue, ¿cierto? Vamos, voy a rezar. Francisco Fernández. Uy, no, se me salió. Ya, perfecto. Esperando entonces que todos puedan ver, ¿cierto?, lo que tenemos acá. Aquí está, ¿no? Admitir. Ya, tomemos, por ejemplo, una función. En este caso, yo quiero que observen lo que es la función, ¿cierto?, 2x más 1, que vendría a ser la de color verde, y está graficada, ¿cierto?, en nuestro plano. Ahora, ¿qué es para nosotros tender o cuando nosotros hablamos de límite en una función? Por ejemplo, y voy a mover acá. Digamos que la función tiende al valor 2, ¿cierto? Nosotros cuando arrojamos el valor 2, en lo que es, ¿cierto?, a la función, en el 2x más 1, cuando nosotros evaluamos el 2, nos arrojaría, bien digo, lo que es el valor 5, ¿cierto? Porque evidentemente 2 por 2 nos da 4, más 1 son 5, recordando que la función es la que nosotros tenemos a este lado, ¿ya? Por lo tanto, cuando el x vale 2, la función nos arroja el valor 5, que estaría acá de color azul. Ya, perfecto. ¿Cómo nosotros tenderíamos ahora a buscar el límite de nuestra función? ¿O qué es buscar el límite? ¿Cierto? Por ejemplo, digamos que yo tengo estos valores, ¿sí? Y en este caso, tendría, por ejemplo, el x vale 6, ¿ya? Cuando el x vale 6, ¿sí?, el punto, o bueno, de acá un poquito más allá, ¿cierto? Cuando el x vale 6, este punto, ¿cierto?, o nuestra recta estaría con el valor 13, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo me voy acercando o voy tendiendo a lo que es el valor 2? Es decir,
que mi x, en vez de que valga 6, ahora tienda a lo que es el 2. Entonces, fíjate que nosotros nos vamos acercando, idealmente, ¿cierto?, de una manera mucho más lenta. Fíjate lo que pasa con la recta azul de arriba que está segmentada, a la cual llamé límite. En ese caso viene descendiendo y va a llegar a lo que es un punto en el eje Y. Por lo tanto, cuando el x, por ejemplo, ahora vale 4, acá nosotros nos arroja el valor 9. De hecho, si nos seguimos acercando un poquitito más, por ejemplo, digamos acá que es aproximadamente el 3.5, ¿cierto? Nos estaría arrojando lo que es el valor 8. Ya. Si antes yo tenía el 10, ¿cierto? Y luego me volví a acercar, tuve el 9 y ahora el 8, nosotros nos tendemos a acercar acá por el Y a un cierto valor, ¿ya? De tal manera que, mira, si yo me sigo acercando a lo que es el valor 2 en los X, ¿cierto? Por ejemplo, llegó un 3, acá, ¿cierto? La recta o el Y se me acerca ahora a lo que es 7. Digamos, por ejemplo, que el 3 ahora se acerca a lo que es el 2.5. Nos acercamos aún más a lo que es el valor 2. ¿Qué es lo que está pasando aquí con nuestra recta? Toma el valor 6. Y aún así, si nos acercásemos más y más, ¿cierto? Por ejemplo, si en vez de 2.5, ahora nos acercamos a lo que es el 2.3, nos está arrojando lo que es el valor 5.59, ¿sí? Y aún así, si estos valores siguen acercándose a lo que es el 2, esta recta que está acá tendería a acercarse a un valor al cual nosotros estamos llamando límite. Por ejemplo, si acá nosotros nos acercamos, por ejemplo, a lo que es el valor 2.1, ¿sí? Que en este caso ahí estaría el 2.1, nuestra recta acá ahora llega al 5.2. Y aún así, si pudiese hacer la expresión mucho más pequeñita, ¿sí? Por ejemplo, acercándome aquí quizás lo que es el 2.05, fíjate que acá nuestra recta ahora se acerca a lo que es el valor 5.1. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más tienda, ¿cierto?, a lo que es acercarme al valor 2 en los X, nuestra recta o nuestra función tiende a acercarse a lo que es un valor acá. En este caso ahora toma el valor 5.1. Por lo tanto, si yo me volviera a acercar mucho, mucho, mucho a lo que es el 2, llegaría quizás a lo que es el 5 como un vecino, ¿ya? Esa es la esencia del límite, chiquillos. Cuando entonces ustedes estén dando valores, nos dicen que el X se acerca al 2, ya perfecto, nos estamos acercando al 2 en el eje de los X, por lo tanto, el valor del límite, en este caso, que vendrían a ser, ¿cierto?, los puntos que están acá arriba, se acercaría y tomaría el siguiente valor, que en este caso es 5, porque sabemos que el 2 vale 5 en la función, ¿sí? Pero insisto, cuando nosotros nos seguimos acercando, 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 fíjate que la recta de arriba se tiende a acercar a lo que es, y tomaría quizás lo que es el valor 5, hasta que en algún momento quizás llega a lo que es el 5, ¿cierto? Esa entonces es la idea de límites cuando nosotros vayamos a trabajar con función, que mientras más nos acerquemos a lo que es un valor, ¿cierto? Por ejemplo, que el x tiende al 2, entonces el límite tendería a bajar, en este caso, a lo que es el 5. Pero quizás no solo verlo desde la derecha, ¿cierto? Sino que verlo desde la izquierda. Por ejemplo, si yo nuevamente me acerco ahora, pero por izquierda, ¿cierto? Vengo desde la izquierda, me acerco a lo que es nuestro valor 2, entonces fíjate lo que pasa con la recta azul. Ya mira, me voy acercando, ahora tomo el valor -1, ¿cierto? Ahora tomo lo que es el valor 0. ¿Qué está pasando con la recta de color azul? En este caso viene en ascenso y tendería a acercarse lo que es un valor en los Y. Por lo tanto, ¿qué está pasando con el límite? El límite está subiendo de tal manera que si yo me acerco lo más que quiera a lo que es el valor 2, el límite tendería a llegar a un cierto valor, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo el valor 1.83 y acá me arroja lo que es el 4.46. Y si yo siguiera haciendo quizás un zoom, yo me acerco, por ejemplo, muy, pero muy cercano, casi prácticamente vecino a lo que es el 2 con el 1.93, acá se está acercando al 4.86. Y aún así, si siguiera dándome valores más y más y más pequeños, este valor seguiría subiendo, 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 siendo prácticamente un vecino a lo que es el 5, ¿ya? Por lo tanto, eso es el límite, chiquillos, al menos en matemáticas, ¿ya? Y lo vamos a escribir de cierta forma, de la cual el X va a tender a un valor, que en este caso tiende a lo que es el valor 2, y te arrojaría un valor de un límite. En este caso te diría que el límite se acerca a lo que es el valor 5. Eso es respecto a la gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos desarrollarlo viéndolo desde izquierda o viéndolo desde la derecha. Pero para ello entonces, ¿cierto? Hago acá una pausa, dejo de compartir pantalla y los veo a ustedes.
Se comprende la noción de límite cuando nosotros, el x tiende a 2, es decir, nos acercamos al 2 desde la derecha o desde la izquierda. ¿Hacia qué valor llegaría lo que es nuestro límite en ese ejemplo? ¿Sí? Entonces les pido acá reaccionar para que vayamos haciendo cierto... Perfecto. Ya tenemos entonces 2 deditos para arriba, me gustaría saber los demás. Porque, insisto, eso es lo que quiere hacer el límite, ¿ya? Cuando el x tiende a 2, tú te acercas por derecha o por izquierda, el valor del límite de esa función tendería a acercarse a lo que es el 5. Pero insisto, en sí, nuestra búsqueda no es decir que cuando el x vale 2, el límite es 5. Nuestra búsqueda es decir que tiende a llegar a lo que es el 5, ¿ya? Porque recuerda que el límite, ¿cierto?, es un valor al cual nunca llegarías, o nunca lo tomarías. Pero aún así necesitas tu punto limítrofe, por así decirlo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo lo haríamos esto? Vayamos a ver lo que es nuestra gráfica, ¿cierto?, para este lado. Por ejemplo, desde la gráfica, ¿cierto?, ¿se puede determinar el límite de una función? Podríamos decir que sí, porque lo acabamos de ver, ¿cierto? Pero ahora, sin el uso de GeoGebra. ¿Y aquí pasaría cuando el f de x es igual a x más 1, cuando el x tiende a 2, ¿cierto? Y para ello entonces podríamos hacer lo siguiente, ¿cierto? En el mismo ejemplo, cuando el x tiende a 2, tú puedes verlo desde la derecha, es decir, vienes desde la derecha, o puedes verlo desde la izquierda. Y recuerda que nosotros entonces hacíamos algo así. Por ejemplo, cuando el x vale 3, ¿cierto? Vamos a subirlo un poquitito más. Cuando el x vale 3, llegaría a lo que es el valor 4, y de hecho, si tienes duda, bueno, reemplaza el 3 acá, porque 3 más 1 nos estaría dando 4, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es acercarme tanto como yo quiera al valor 2. Ya, perfecto. Por ejemplo, cuando el valor acá me da lo que es el 2.5, llegaría acá a lo que es el valor 3.5, ¿sí? Y aún así, si me sigo acercando mucho, 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 pero insisto, sin nunca llegar a lo que es el valor 2, me daría valores acá muy cercanos a lo que es el 3, ¿sí? ¿Cómo lo haría? Por ejemplo, ya, nosotros dijimos que cuando nosotros nos dábamos el 3, llegábamos al 4, ¿cierto? Cuando nos dimos, por ejemplo, el 2.5, es decir, acá, llegábamos a lo que era el 3.5 en el eje Y, ¿sí? Y aún así, si me voy acercando, por ejemplo, valores muy cercanos al 2, sin que sea el 2, por ejemplo, el 2.2, o el 2.1, o el 2.01, o 2.001, estos son los valores que me está arrojando. Y estos valores, entonces, ¿a cuál tenderían a llegar? En este caso, fíjate que vienes en un descenso, y tendrías el 4, el 3,5, el 3.2, el 3.1, 3.01, 3.001. Por lo tanto, ¿a qué valor nosotros estaríamos tendiendo en este límite? En este caso, llegaríamos a lo que es el valor 3, ¿cierto? Ese vendría a ser nuestro límite. ¿Por qué? Porque si tú te das, por ejemplo, el 2.1, que es un valor prácticamente vecino, ¿cierto?, a lo que es el 2, llegarías acá a lo que es el 3.1. Y ahora si te das el 2.01, que es un valor aún más cercano, ¿cierto? Que, insisto, quizás acá prácticamente ves que no avanza, pero es un valor vecino, este llegaría a lo que es el 3.01. Y nuevamente, si avanzas otro poquito más hacia allá, que sería el 2.001, este nuevamente tendría un vecino aún más cercano, y lo que venimos haciendo, ¿cierto?, es acercándonos o tendiendo lo que es el valor, en este caso 3, al menos por la derecha. ¿Y eso qué quiere decir? Que te va dando valores que son mayores al 2, en este caso medí el 3, y empiezas a acercar. Medí el 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.01, ¿cierto? Hasta prácticamente casi llegar al 2. ¿Y qué estaba pasando acá? Nosotros nos estaban arrojando el valor 4, 3.5, 3.2, 3.1, 3.01, 3.001, que son valores que se están acercando a lo que es el 3. Y eso vendría a ser por la derecha. Ahora, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si lo observamos desde la izquierda? Ya, por ejemplo, tomemos un valor vecino que en este caso es el 1. Ya, perfecto. Si yo me tomo el 1, llegaría a lo que es el valor 2 en la función, ¿sí? Si yo me tomo, por ejemplo, el 1,5, en este caso llegaría a lo que es el 2.5. Si yo me tomo, por ejemplo, el 2.8, digamos, perdón, el 1.8, tendría acá lo que es el 2.8. Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, me doy el 1.9, llegaría acá lo que es el 2.9.
y aún así, valores un poco más cercanos al 2, por ejemplo, el 1.99, ya perfecto, yo llegaría acá al 2.99, y aún así, valores más pequeños y más cercanos al 2, tendríamos la siguiente tabla, ¿sí? E insisto, acá nos dimos el 1, no arrojaba el 2. Aquí me di el 1.5, es decir, avancé hasta acá, y llegaba a lo que es el 2.5 acá, ¿sí? Yo después me di al 1.8, digamos que está por acá, ¿sí? Entonces aquí yo llegué a lo que es el 2.8. Después nos dimos lo que era el 1.9, un valor aún más cercano al 2, acá nos da el 2.9, y aún así nos damos valores aún más pequeños, más cercanos, por ejemplo, el 1.99, que prácticamente es vecino del 2, llegamos acá a lo que es el 2.99, y aún así te sigue dando valores más cercanos, quizás con más 9 en los decimales, que prácticamente tú crees que tocaste o llegaste al 2, pero aún así no estás en el 2, y acá entonces tú tenderías a llegar o acercarte a lo que es el valor 3 desde la izquierda. ¿Y eso qué quiere decir, chiquillos? Lo siguiente. De lo anterior, el límite de la función cuando el x tiende a 2 llega a 3 desde la izquierda, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros nos dimos valores que están a la izquierda del 2 y nos vamos acercando al 2, nosotros aquí teníamos desde el 2, íbamos subiendo, ¿cierto? Y llegábamos quizás a lo que era el 3. Entonces, nosotros decimos que el límite en este caso es 3 desde la izquierda. Ahora quizás el límite de la función cuando x tiende por la derecha al valor 2, nos arrojaba que era el 3, ¿cierto? Y en efecto, cuando nosotros, ¿cierto?, partíamos desde la derecha, ¿sí?, y nos íbamos acercando a lo que era nuestro valor 2, nuestros valores de límite tendían a llegar a lo que era nuestro valor, que en este caso vendría a ser el 3, ¿ya? Por lo tanto, como nosotros sea desde la izquierda o desde la derecha, en ambos llegamos a que tendemos a lo que es el valor 3, entonces decimos que el límite existe y en efecto el límite aquí es 3, ¿ya? Es decir, y esta va a ser la siguiente notación, el límite de la función, cuando x va al 2 desde la izquierda, fíjate que acá yo tengo un signo negativo, me arrojaba lo que era el valor 3 desde la gráfica, ¿cierto? Nosotros nos acercábamos desde la izquierda hacia allá, nosotros subíamos a lo que era cercano al 3. Y el límite de la función cuando x tiende al 2 desde la derecha, es decir, un más positivo, es decir, no íbamos de derecha hacia allá, ¿cierto? Tendíamos a acercarnos al 2, entonces la función iba bajando y tendíamos a llegar a lo que era el valor 3. Por lo tanto, como ya sea tendiendo al 2 desde la izquierda como desde la derecha llegamos al mismo valor del límite, entonces decimos que el límite cuando x tiende a 2, no me importa si de izquierda o derecha, sí o sí vendría a ser el valor 3. ¿Ya? O bien, quizás en vez de escribir la función, nosotros escribimos de inmediato prácticamente cuál es la función. ¿Ya? Y aquí yo les preguntaría, ¿hay otra forma de obtener ese valor de 3 sin la gráfica? ¿Cómo lo podríamos obtener? Por ejemplo, solamente observando esto, ¿usted me podría decir o cómo podría llegar al valor 3 solamente teniendo eso? Quizá alguien me diría, pero profe, mire, si x tiende a 2, reemplazo al 2 en la función, teniendo 2 más 1, 3, por lo tanto el límite es 3. Perfecto. De esa forma nosotros podemos deducir, ¿cierto?, sin la gráfica, de que el límite en este caso es 3, ¿cómo? Reemplazando el valor del x en la función. Porque, insisto, lo que estamos haciendo nosotros es acercarnos a 2, ¿ya? De tal manera que nos arrojaría el valor 3, ¿ya? Entonces, desde la gráfica, insisto, ya sea por izquierda o por derecha, si llegas a lo que es el mismo valor, entonces el límite existe y tú me dirías que eso es 3. Si tú no tienes la gráfica y solamente tienes la función, ¿cómo calcularías el valor del límite? En este caso me dices, ya, como el x tiende a acercarse a lo que es el valor 2, entonces reemplazamos el 2 en la función y tendríamos 2 más 1 es 3, por lo tanto el límite en este caso es 3. Perfecto. Tienes entonces dos maneras o dos formas de cómo calcular el límite, ya sea desde la gráfica o ya sea, ¿cierto?, reemplazando los valores de inmediato en lo que es en la función del límite, y en ambos llegarías a lo que es el valor 3. ¿Sí? Entonces, hago una pausa, ¿cierto? Los veo a ustedes y les pregunto, ¿se comprende entonces cómo calculamos el límite tanto desde izquierda como la derecha, o bien sin la gráfica? Tengo un like, dos likes, like. Tengo una aprobación, ¿cierto? Dos aprobación, tres. ¿Los demás, chiquillos?
Entonces, insisto, desde dos formas. Yo les puedo pedir desde la gráfica, determine a qué valor tiende, ¿cierto?, la función cuando el x toma cierto valor. Ah, perfecto. Si tú vas desde la derecha, te das un valor vecino desde la derecha y te vas acercándote, o desde la izquierda te das un valor vecino, te acercas, ¿cierto? Y en este caso, tendrías un valor del límite. Pero ojo, si el límite es el mismo tanto por derecha como por izquierda, el límite existe y tiene, ¿cierto?, un valor. Pero, ¿cierto?, si en el caso en que no nos hubiese dado los mismos valores acá, entonces nosotros no tendríamos un límite, el límite no existiría en ese punto, ¿ya? ¿Cómo vamos a verlo en la próxima gráfica? Por ejemplo, tenemos acá lo que es una función que se le llama por parte. ¿Y por qué? Porque no es una función continua, ¿cierto? La siguiente función nos dice, mira, si los valores del x son menores que el 2, tú graficas esta función. Y si los valores del x son mayores que el menos 2, entonces tu función es la siguiente. De tal manera, ¿cierto?, de que al graficarla tendríamos algo así, ¿ya? Entonces tienes una gráfica cuando los x son menores que el 2, sigues una gráfica, y cuando llegas al menos 2 y quieres seguir con otros valores mayores a él, tendrías entonces otra gráfica. Esa es una función por parte. ¿Y aquí nos dice? Determinar el valor del límite cuando el x tiende a menos 2. Perfecto. Es decir, cuando el x tiende, ¿cierto?, a ese menos 2. ¿Qué es lo que hacemos? Un análisis quizás por izquierda. Perdón, que se movió. Desde la izquierda, es decir, por izquierda yo voy desde la izquierda y me voy acercando a lo que es, en este caso, el menos 2. Por lo tanto, quizás me doy el menos 3, el menos 2,5, el menos 2,2, menos 2,1, ¿cierto? Valores que se están acercando a lo que es el menos 2. Mientras más pequeños sean, ¿cierto?, más te estás acercando a lo que es menos 2. ¿Qué valores me está arrojando la función? Por ejemplo, si yo me doy el menos 3, ¿cierto?, estoy llegando en este caso a lo que es el 5, ¿sí? Si yo me doy el menos 2,5, es decir, desde acá, llegaría prácticamente a lo que es el valor 6,5, ¿sí? Que sería el que está allá, el que estaría aquí, ¿cierto? Entonces, si yo me doy lo que es el 2,5, me da lo que es el 6,5. Si yo delante me di, ¿cierto?, el valor 3, aquí, ¿cierto?, me estaría arrojando lo que es el 5. Y aún así me doy valores más pequeños, por ejemplo, el menos 2,2, que vendría a estar más cercano, por ejemplo, acá, ¿sí? Me estaría arrojando, en este caso, el valor 7,4, ¿ya? Que vendría a ser algo ahí. Menos 2,2 me arrojaría el 7,4. Y aún así me doy dando valores mucho más cercanos, ¿cierto?, tendiendo a lo que es el menos 2, por ejemplo, el menos 2,001, y en este caso prácticamente tú crees que estás llegando a lo que es el 2, pero no llegaste al 2, ¿ya? Tienes ese valor y te arroja ese valor. Es decir, te arrojó el 7,997. Y aún así, insisto, tú te puedes dar más ceros acá, entre medio, de tal manera que viene a ser mucho más cercano, mucho más vecino al menos 2, y en este caso, fíjate que va subiendo, ¿cierto? Delante tuviste el 5, después el 6,5, 7,4, 7,9, 7,99, y quizás te da valores mucho más cercanos, llegando al 7,9999, que tú crees y dices de que esos valores están tendiendo lo que es el 8, ¿sí? Entonces, mientras más te acercas a lo que es el menos 2, en este caso, la función tiende a llegar a lo que es el 8, ¿cierto?, positivo. Por lo tanto, nosotros diríamos que el límite de nuestra función, cuando el x tiende al menos 2 desde la izquierda, llegaría a lo que es el 8, ¿cierto? Insisto, desde la izquierda vas acercándote a lo que es el menos 2, ¿cierto? Y te está arrojando entonces esos valores que se acercan a lo que es el 8 que está acá arriba. Ahora bien, si nosotros hacemos el mismo análisis, pero ahora desde la derecha, por ejemplo, nos tomamos un valor vecino a lo que es el menos 2, pero por la derecha. Digamos que el menos 1. Ya, perfecto. Entonces, cuando yo tengo el menos 1, me arroja que el valor en este caso es 3. Cuando yo me doy el 1,5, en este caso me arrojaría al valor de lo que vendría a ser el 3,7. ¿Sí? Cuando me sigo acercando al menos 2, ¿cierto?, desde la derecha, por ejemplo, al menos 1,7, que vendría a ser un valor por acá, este valor me estaría arrojando uno que está acá, que en este caso vendría a ser 3,7.
ya, delante era 3.5, perdón. Entonces, cuando era el menos 1, me arrojaba el 3. Cuando era menos 1.5, me arrojaba el 3.5. Cuando era el menos 1.7, me arroja el 3.7. Y aún así, me voy acercando más y más valores, ¿cierto?, a lo que es el menos 2, siguiendo, ¿cierto?, ese sentido. Entonces, estos valores, ¿a qué van tendiendo? En este caso, vienen tendiendo a lo que vendría a ser el 4, ¿cierto? Porque desde la derecha, el 1 llega al 3, perdón, el menos 1 llega al 3, el menos 1.5, que se acerca al 2, llega al 3.5, que el menos 1.7 llega al 3.7, que el menos 1.9 llega al 3.9, y aún así, mientras más 9 le des, por ejemplo, menos 1.99 o menos 1.999, estos valores te tenderían ahora a llegar a lo que es el valor 4, ¿verdad? Tenderías a subir y llegar quizás hasta este valor como un límite. Por tanto, ¿qué es lo que podríamos decir desde la derecha? Que el límite, cuando el x tiende a menos 2 y vienes desde la derecha, es decir, un signo positivo arriba, entonces la función tiende a ir a 4. Ya, pero perfecto. ¿Podríamos decir entonces que el límite existe? En este caso, lamentablemente, el límite no existe. ¿Por qué? Porque de izquierda nosotros obtuvimos el valor 8 y desde la derecha usted obtuvo lo que es el valor 4. Y como los límites son diferentes, entonces el límite en el punto, que en este caso que tiende a lo que es el menos 2, no existe. ¿Ya? Al menos en este caso en el menos 2 no existe. Si tú te das otro valor, por ejemplo el menos 3, ya perfecto, llegaría a lo que es 5. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando tú observas lo que es el menos 2, tú vendrías quizás a tener dos valores. Por izquierda, ¿cierto? Tiendes a subir y llegar quizás a lo que es el 8. Y por derecha tú tenderías a subir desde acá y llegarías a lo que es el 4. Y en este caso, al menos para el menos 2, tienes dos valores de límite desde la izquierda y desde la derecha. Y al tener dos valores, entonces, lamentablemente, el límite no existe cuando el x tiende a menos 2. Por lo tanto, diríamos que el límite, cuando x tiende a lo que es el valor menos 2 de la función, ¿cierto? Puedes escribir f de x como bien puedes escribir toda la función. En este caso, no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes lo que son dos valores. En ese sentido, entonces, chiquillos, les pregunto, ¿se comprende el cómo podríamos calcular entonces el límite de una función continua y decir que no existe, dado que llegas dos valores tanto por izquierda como por derecha? ¿Sí? Ya tengo un visto, dos, un visto. ¿Los demás? Insisto, lo único que tienes que hacer cuando vienes por izquierda es por derecha, es darte valores vecinos desde la izquierda y acercárteles desde la izquierda, o si es por derecha, acercarte desde la derecha, y vas a dar valores, ¿cierto? Te va a arrojar valores en un Y, ¿ya? De tal manera que tú tienes que observar a qué valores están llegando al eje Y, ¿sí? Ya, pero aún así, si es que no se comprende, me gustaría saber si es que alguien, me gustaría saber, ¿cierto?, de que alguien aquí en el micrófono me diga, profe, es que yo no lo entendí. Pero insisto, esto lo vamos a seguir practicando porque yo quiero meter lo que es gráfica para preguntar, en esencia, primero lo que es el límite. E insisto, cuando nosotros calculamos el límite, lo que hacemos es calcular el valor que nos arroja en Y la función, de tal manera que nos acercamos a él, pero no lo tocamos. ¿Ya? Y en este caso es un buen ejemplo de que nos acercamos tanto por izquierda como por derecha y nos dan valores muy, pero muy cercanos a lo que es el límite, pero en esencia no llegamos a ese valor. ¿Sí? Recuerda que en el límite no traspasamos ese valor. Perfecto. Y finalmente tenemos el de acá. ¿Ya? Con este yo creo que terminaríamos la sesión de hoy. Vista al hablante entonces. Observamos la siguiente función, ¿cierto? Y calculamos. Y en este caso, ¿cierto? Nosotros tendremos que hacer el mismo análisis. Por ejemplo, nos preguntan cuál es el valor del límite de f cuando x tiende a 1 desde la izquierda. ¿Ya? Recuerda que el signo negativo cuando está a la derecha y más arriba te dice que tiende desde la izquierda. Ya, perfecto. Acerquémonos a lo que es el 1, es decir, este valor. Por lo tanto, nos podríamos dar valores desde el 0 y nos vamos acercando desde la izquierda. Entonces, tenemos el siguiente. Por ejemplo, en el 0 me arrojaría quizás a algo así como un 3.2. Y nos vamos acercando, ¿cierto? Donde la esquina de acá siempre tiene que seguir a nuestra función. Por ejemplo, si nos damos el 0.5, en este caso nos daría como un 3.5. Si nos acercamos más, por ejemplo, a un 0.8, más o menos tendríamos acá como el 3.4.
o sea, perdón, a un 3.8. Si nos acercamos quizás a un 0.9, nosotros quizás tendríamos acá el 3.9. Y si seguimos acercándonos y acercándonos, ¿cierto?, a lo que es el 1, nosotros, ¿a qué valor nos estaríamos acercando acá? En este caso, nos acercaríamos a lo que es el 4, por izquierda. Ahora, si quieres hacer trampita, y lo que haces, como quieres evaluar el 1, ¿cierto? Tú tenderías ya a llegar a lo que es el valor 4 en este caso, ¿ya? Por lo tanto, mientras más valores se te estén acercando por izquierda al 1, te está arrojando estos valores que tienden a acercarse a lo que es el 4. Pero insisto, no lo tocas, te acerca. Entonces decimos que el límite de la función cuando el x tiende al 1 por izquierda, es decir, vienes desde tu izquierda, tendrías a llegar a lo que es el valor 4, ¿cierto? Y el mismo procedimiento haríamos desde la derecha, porque también nos preguntan el límite cuando x vale 1 desde la derecha. Ya, perfecto, entonces nos acercamos al 1 desde la derecha, por ejemplo, partamos con lo que es el 2. Cuando yo tengo el 2, me arrojaría, por ejemplo, quizás un 4.8. Si nos acercamos, por ejemplo, ahora a un 1.5, ¿ya? Que de hecho lo podríamos marcar si quieres, llegaríamos a un valor que en este caso podría ser 4.5. Y aún así, si nos seguimos acercando, por ejemplo, a otros valores, como por ejemplo, no sé, pues el 1.3, el 1.2, el 1.1, 1.01, qué sé yo, nos vamos acercando a lo que es el 1, estos valores tienen su ordenada en el eje Y, de tal manera que se empiezan a acercar y acercar, ¿cierto? De tal manera que también tenderían al 4. Por lo tanto, el límite de esta función cuando tiendes al 1 por derecha, es decir, vienes desde la derecha acercándote al 1, también viene dándote lo que es el valor o tendiendo a lo que es el 4, ¿ya? Porque insisto, cuando te diste el 2, llegabas a lo que era quizás un 4.8. Cuando te diste el 1.5, llegabas a lo que quizás era un 4.3. Y así sucesivamente, chiquillos, ¿cierto? De tal manera que tenderías a llegar a lo que es este valor cuando tiendes a acercarte por derecha al 1. Por lo tanto, en este caso, como por de izquierda y por derecha, ¿cierto? Estás llegando a lo que es el 4 y en ambos te da lo que es 4, entonces el límite en este caso existe. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando ahora me dicen que me acerca al 3 desde la izquierda y desde la derecha? Ah, perfecto, hagamos trampa. Tracemos lo que es el 3, pero fíjate que el 3 ahora va a ser parte de dos funciones. En una llegaría quizás lo que es el 3 y en otra también llegaría lo que es el 4. Por ejemplo, si me acerco desde la derecha, yo voy a seguir esta curva, ¿cierto? Entonces llegaría acá, por ejemplo, a 1.8. Cuando vale 3.5, es cierto, llegarías a quizás lo que es un 2.2. Cuando te das un 3.2, llegarías a este valor, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando te tiendes, ¿cierto?, a acercar por derecha a lo que es esta función, estos te están arrojando los siguientes valores. El 2 quizás, un 2.4, un 2.5, 2.6, y aún así, si son valores más cercanos al 3, tenderías a acercarte a lo que es el 3. Por lo tanto, desde la derecha, cuando tú vienes desde la derecha a acercarte al 3, tú llegarías quizás al límite que en este caso vendría a ser 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vas subiendo de tal manera de que podrías llegar a un vecino que vendría a ser el valor 3. Perfecto, entonces desde la derecha, cuando tú te acercas al 3 en el X, tiendes a acercarte a lo que es el 3 a esta función. Sin embargo, cuando tú te acercas desde la izquierda, por ejemplo, tomemos lo que es el 2, un vecino al valor 3, ¿cierto? En la izquierda, quizás después tomamos el 2.5, el 2.8, ¿cierto? 2.9, esos valores que están haciendo, se están acercando, ¿cierto? A lo que vendría a ser, en este caso, tendiendo y bajando a lo que es el 4. Por lo tanto, desde la izquierda a tu función te la acercas te la acercas desde la izquierda al 3 y te arrojaría el valor 4, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que como desde la izquierda y desde la derecha no llegas al mismo valor, entonces el límite de la función, cuando x tiende a 3, sea por izquierda y por derecha, en este caso no existe. ¿Por qué? Porque desde la izquierda tú llegaste al 4 y desde la derecha tú llegabas a acercarte al 3. Y como son valores distintos, el límite en ese punto no existiría. ¿Por qué? Porque visualmente, ¿cierto? El 3 comparte dos funciones. Compartiría prácticamente esa función y comparte esa función que llegan a dos valores, en este caso, en el Y. Por lo tanto, en este caso la función no existe. Sin embargo, aquí sí existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tendíamos a lo que era el 1, ¿cierto? En este caso estaba acá,
tú tenías solamente una función para el 1, de tal manera que al acercarte desde la izquierda, ¿cierto? Subes a lo que es el 4, y al acercarte desde la derecha, tú vienes en bajada acercándote al 4. Y aquí sí, el límite existiría, y lo dirías como el límite cuando x tiende a 1 de la función, en este caso vendría a ser 4. No te importa si es de izquierda, no te importa si es derecha, porque ya los calculaste. En este caso el límite vendría a ser 4, pero en el otro no existe porque estás tomando dos valores en la función. Te tiendes a acercar a dos valores en la función. ¿Ya? Listo, chiquillos. Entonces, la idea en sí es comprender lo que es la noción, ¿cierto?, de límite, que es, en teoría, acercarse a un valor, pero no tocarlo, no ser parte de ese valor, ¿cierto? Darse valores muy cercanos, muy vecinos a él, de tal forma que te arroja un valor a Y. Ese es el límite. El valor que estás tendiendo en Y vendría a ser el valor del límite. Entonces, mi idea, la otra clase será quizás reforzar una vez más lo que es la gráfica por izquierda y por derecha, ¿cierto? Y después entrar a hacer el cálculo del límite como nosotros lo pudimos esbozar acá, que es prácticamente reemplazar el valor, ¿cierto? Y te daría entonces el valor del límite, ¿ya? Entonces, nos queda pendiente desde acá, ¿cierto? Por ejemplo, la definición, hacer otro valor de límite desde una gráfica y ya estaríamos después dispuestos a calcular algunos valores de límite. ¿Ya, chiquillos? Espero entonces que se haya comprendido la sesión, que no haya sido tan difícil comprender la noción de límite, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo lo que es el día miércoles. ¿Ya? Que estén muy bien entonces, cuídense. Cualquier pregunta o consulta, por favor, lleguen el día miércoles a preguntar. Nos vemos, que estén muy bien.